tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. El día de hoy vamos a poner nuestros ojos más allá de las fronteras. Si bien nosotros como bolivianos tenemos presencia en algunos países producto de las necesidades que se tiene a nivel económico y no estamos presentes en todas partes, afortunadamente, nuestra nueva presencia en lo que van a ser la Organización de Naciones Unidas posiblemente podría generar los nuevos espacios de negociación, nuevos relacionamientos desde ese lugar. Allá irá nuestro ex canciller, pero también miembro de lo que fueron la Organización de Estados Americanos, Diego Pari. Y claro, nosotros queremos tratar de entender un poco la diferencia entre estos dos organismos, qué se puede lograr de cada uno de ellos, cuáles serían los nuevos desafíos que tendría Pari de aquí en adelante y las recomendaciones que como país le haríamos. Para ello, precisamente, me voy a permitir conversar con un diplomático de carrera, un hombre que además es docente universitario en estas temáticas y que tiene un gran conocimiento de relaciones internacionales. Álvaro del Pozo, abogado de carrera. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido, buen día. Buen día porque Verónica, grabamos en la mañana. buenos días, buenas tardes y buenas noches. En, Así. en el contexto de tu programa, siempre un placer estar contigo. Qué gusto. Álvaro, muchas dudas, ¿no? Nosotros quisiéramos que primero, un poco como país, nos expliques cuáles serían las grandes diferencias que existen entre una OEA, que además ha estado tan en boga durante todo este periodo, y una ONU. ¿O cuáles son las diferencias? Son dos organismos internacionales, pero ¿cuál es el peso específico de cada una, considerando que la ONU representa a todos los países del mundo? Muy bien, mira, Vero, la diferencia es uno, el contexto en cuanto a la cantidad de países. La OEA pues reúne no más de 35 países, es un espacio muy nuestro, es el barrio ampliado, digamos, es América, pero ni duda cabe que las Naciones Unidas, Nueva York, representa la fotografía casi completa del mundo. Por lo tanto, esa es la primera diferencia cuantitativa. La OEA es un espacio pequeño, importantísimo, pero las Naciones Unidas nos muestran la fotografía total. Por lo tanto, ya partiendo desde esa diferencia, vemos la importancia de uno y de otro, ¿verdad? Ahora, Eh, nosotros siempre estuvimos en la OEA, sin embargo, ¿cuál fue nuestra experiencia en las Naciones Unidas, Álvaro? A ver, nosotros en general en la diplomacia siempre hemos tenido déficits. Uno, motivados por ser un país pequeño, con presupuestos siempre restringidos a la hora de abrir embajadas, nuevas sedes diplomáticas, y muchas veces por la falta de una visión global de las relaciones internacionales, una mirada muy hacia adentro, muy doméstica, que no ha permitido visualizar que abrir una embajada es una inversión y no es un gasto. Ese ha sido el contexto general de nuestras misiones diplomáticas en general. Entonces, cuando hablamos de multilateralismo, tenemos que hablar de la OEA, tenemos que hablar de Ginebra, tenemos que hablar de Nueva York. Por lo tanto, hemos tenido luces y sombras. Recordarás tú que hace unos años atrás hemos sido parte del Consejo de Seguridad. Estaba ahí Sacha Llorenti de embajador, de representante permanente. Quizás no hemos sacado eh, todo lo que podíamos haber sacado de esa membresía en el Consejo de Seguridad. Muchas veces hemos tenido otras luces, por ejemplo, el G77, hemos sido sede de una reunión del G77, Mm, eso se negocia en las claro, Naciones Unidas. Por lo claro. tanto, el contexto, en general ha habido luces y sombras. Lo ideal sería tener una línea que sostenidamente permitan a Bolivia paliar sus deficiencias estructurales. ¿A qué me refiero? El contexto de Naciones Unidas Nueva York nos permite dialogar con casi todos los El países del mundo. mundo. Uh -huh. Por lo tanto, si no tenemos embajadas en el África, Nueva York es una buena posibilidad para unir esfuerzos, buscar objetivos comunes, fomentar relaciones. Por lo tanto, para mí es una de las misiones más importantes del país, la sede en Nueva York.
Ujú, muy interesante. Ok, Álvaro, ahora, la experiencia que tuvo podría ser importante también en la OEA para estar ahora en la ONU. ¿Puede ser trascendente aquello? Absolutamente. Puede marcar una diferencia entre una persona que eh, no tiene experiencia alguna, sea un neófito en la materia, por lo tanto está claro que la ecuación nos va a dar como resultado pocos resultados, ¿verdad? Pocos logros. Una persona que se ha manejado al frente de una cancillería, que se ha manejado al frente de nuestra misión en la OEA, por supuesto que ha tenido que adquirir experiencia. Esto va a ser importante, también es fundamental para los objetivos que nos tracemos como país en el contexto de las Naciones Unidas. Lo he dicho siempre, Verónica, en tu programa, no hay mejor eh, acción gubernamental que tener en nuestras misiones diplomáticas gente con experiencia. No todos tienen que ser de la Academia Diplomática o egresados de la Academia Diplomática. Ojalá puedan ser la mayor cantidad de personas. También hay políticos que se dedican al oficio de la diplomacia, pero con una experiencia previa como el señor Pari puede ser más significativo, por supuesto, su aporte. Y en este caso, Álvaro, ¿cuáles serían los desafíos inmediatos que deberíamos tener como bolivianos relacionados a ellos justamente? Mira, aquí hay un elemento importantísimo. Nosotros a partir del próximo año vamos a ser miembros del ECOSOC, del Consejo Económico y Social. Son parte de este consejo 54 países, por un mandato, si mal no recuerdo, de 3 años. ¿Qué es el ECOSOC? Para darle la relevancia o para entender esta relevancia. Para mí es el alma de las Naciones Unidas, es el espíritu, es la parte central de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es la parte política más importante. Política, que son las potencias las que determinan el curso de ciertos temas de relevancia. Pero el ECOSOC es la parte espiritual, filosófica y la acción misma de las Naciones Unidas. ¿Cómo no aprovechar esos espacios para tratar temas que a nosotros nos incumben? Por ejemplo, ¿cómo está haciendo las Naciones Unidas el tratamiento del narcotráfico, por decirte? ¿Cómo hacemos el tratamiento del medio ambiente? Por ejemplo, el ECOSOC o el Consejo Económico y Social trata un sinnúmero de temas que hacen una agenda riquísima. Por lo tanto, ser miembro del ECOSOC, que lo vamos a hacer a partir del próximo año, significa para Bolivia un reto importantísimo para instalar o posicionar temas que a nosotros nos interesan, desarrollo económico, todo lo que tú te puedas imaginar, Verónica. Ahora, se dice siempre que la Organización de Naciones Unidas no es otra cosa sino un brazo operativo de los norteamericanos y que obedece y se enmarca en las agendas norteamericanas particularmente. ¿Qué tanto puede incidir el hecho de que nosotros no tengamos relaciones diplomáticas, que no hayamos retornado con estas relaciones? Primero, mi pregunta, ¿realmente no es otra cosa sino un brazo operativo de los norteamericanos? A mi juicio ya no, a mi juicio ya no hay, Fue, ya no fue. existe esa fotografía. En principio sí fue, podríamos decir, fue una construcción luego de la Segunda Guerra Mundial que ha favorecido a las potencias, a las 5 grandes potencias. Hoy el Consejo de Seguridad no toma decisiones importantes si no hay unanimidad de estos 5 países potencias. Por lo tanto, no podríamos decir que Estados Unidos es el dueño o quien maneja el volante de las Naciones Unidas. Creo que es un espacio que necesita mucha reflexión, que necesita unos nuevos impulsos, y creo que Bolivia, más allá de su tamaño como país, puede aportar en el debate ideológico. Por ejemplo, tenemos cosas pendientes como la propia conformación del Consejo de Seguridad. Es decir, es uno de los espacios no democráticos de las Naciones Unidas donde todas las decisiones que se puedan tomar tienen que tener los 5 votos de las potencias. Habría que plantear esos temas. Me refería hace unos minutos atrás por el tema del narcotráfico. Un reto importantísimo para el ex canciller Pari, para Bolivia. ¿Tú recuerdas cuánto hemos peleado en Bolivia por que la coca, la hoja de coca, no sea tratada como un estupefaciente, ¿verdad?
hay una convención de Naciones Unidas que obligaba a Bolivia a 25 años de dejar de masticar la hoja de coca. Nos hemos retirado, hemos de hecho la reserva, ahora estamos de alguna manera tranquilos en el tema, pero nos hemos olvidado un elemento importantísimo, es eliminar la hoja de coca de la lista de estupefacientes, que todavía no lo hemos hecho. Y ahí creo importante el lobby que puede hacer el ex canciller Pari para empezar a instalar en la mayoría de los países la posibilidad de eliminar la hoja de coca en su estado vegetal como si fuera un estupefaciente a la par de la cocaína, por decirte algo. Claro, y eso también no permitía que se pueda exportar la hoja de coca, ¿no es cierto? Siendo considerada, y bueno, si aprobamos aquello, si logramos que se apruebe aquello, habría la posibilidad de que se exporte la hoja de coca. Ay, por Dios, y ahí exportaría, sería seguro nuestro primer producto de exportación y harían cocaína en cualquier parte del mundo. Ahí no sé. No, por supuesto, mira, para nosotros es vital ese tema y lamentablemente, mira, en tantos años, te hablo desde hace 40 años, que cargamos con eso. Es decir, la hoja de coca está tan, eh, digamos, Estigmatizada. estigmatizada, correcto, estigmatizada, que nos obliga pues a tomar determinaciones, por ejemplo, a lo que tú te referías, no poder desarrollar una política de industrialización, etcétera, etcétera, si tenemos que la hoja de coca es igual que la cocaína. Te digo, no es un proceso fácil, pero no es imposible. El lobby es importante. Necesitamos estudios de universidades, institutos, instituciones técnicas que nos digan, esta es la hoja de coca. Después Ahora, pasar a la OMS y que ellos nos dime, digan, sí. nosotros en la ONU, en determinado momento, con la presencia de don Evo Morales, si no me equivoco, sentamos un precedente de la importancia de la Pachamama. Y en ese momento creo que inclusive se determinó que había un día de la Pachamama como una clara referencia a que es la tierra que nos cuida y nos protege y que es nuestra madre naturaleza. Creo que ese fue uno de los interesantes logros que se tuvo allá en Naciones Unidas en determinado momento. ¿Puede ser? Por supuesto, la Pachamama, lo de la tierra, por supuesto, fue uno de los elementos importantes como símbolos de nuestro aporte al contexto de la agenda global, el agua como derecho humano, etcétera. Tuviéramos algunos luces, como decíamos al principio, otras sombras seguramente. Lo que tú me dices ahora, por ejemplo, lo de la Pachamama, nuestra vinculación con la tierra a partir de una cosmovisión que nosotros tenemos Sí. instalada en nuestra propia constitución. Eso tiene que ir acompañado también de políticas donde ya no se permite el chaqueo que estamos viendo, está destrozando nuestras tierras. Tenemos que pasar del discurso ideológico a las acciones políticas. Pero La eso ya es un madre asunto tierra, interno, ¿no? Ese es un asunto claro, propio. pero tenemos que agendar temas que nos importan. Tú haces exactamente una gran puntualización cuando dices la madre tierra. Claro, pero no, Nosotros, no predicamos con el ejemplo, a eso te refieres, ¿no es cierto? claro, y las Naciones Unidas a veces se cargan de temas que solo se quedan en la La simbología. agenda. Y no lo digo por Bolivia, por 20.000 otros temas. Nombramos decenio de tal cosa, el decenio con la lucha, y realmente los resultados a veces no son los óptimos como planeta Tierra. Es decir, por eso decía, quizá las Naciones Unidas y el ex canciller París pueda aportar al debate, a la reflexión, a la autocrítica como como la instancia más importante del planeta Tierra a nivel multilateral. Nuestro anterior representante en Naciones Unidas, se me escapó el nombre en este momento, qué barbaridad. ¿Cuál es el apellido de nuestro anterior representante? No era Era este quien hombre, que está acompañándolo ahora a Evo en su travesía hacia Bolivia. Tuvimos una buena representación. Sacha Llorenti. Correcto, Llorenti, que está juntamente con él y con Álvaro ahora caminando hacia Bolivia. ¿Qué tal fue nuestra representación en aquel momento con la presencia de Sacha Llorenti, un hombre muy vinculado a lo que son temas de derechos humanos, por ejemplo? Mira, si me preguntas el perfil del ex canciller Pari, me parece el perfil más adecuado. Mejor. Creo que, sí, sí, más idóneo, ¿no? Por la experiencia, etcétera. Mi crítica fundamental a Sacha Llorenti fue que no supo aprovechar nuestra presencia en el Consejo de Seguridad.
Creo que fue uno de los espacios más importantes que puede alcanzar un país, ser parte del Consejo de Seguridad. Sinceramente, creo que nos hemos destacado durante ese periodo por votaciones en el Consejo de Seguridad, por temas a favor, digamos, de la posición de Rusia o de China, pero no hemos sabido poner temas que a Bolivia le interesen de verdad. Y la lucha contra el narcotráfico para mí es importante porque nos estamos mintiendo como comunidad internacional. La comunidad internacional necesita una reflexión para ver qué ha pasado en los últimos 50 años en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuáles son los resultados de verdad? Y del medio Estamos yendo ambiente, ¿no? al medio ambiente o el desarme nuclear, tantos temas que nos interesan como planeta. Por eso a veces las Naciones Unidas son muy criticadas porque no suelen pasar del discurso, ¿verdad? Por lo tanto, creo que debemos trabajar mucho en el contexto de las Naciones Unidas y posicionarnos como un país propositivo de temas que nos interesen, primero seguramente como Latinoamérica, hacer grupo con el GRULAC y después llevar posiciones más de contexto universal o general. Una pregunta, ¿Irán es parte de la ONU? Sí, es parte de las Naciones Unidas. Y nuestro relacionamiento con Irán, cómo nos muestra al planeta? No, somos muy buenos amigos con Irán, estuvieron presentes en la posesión, en fin, y tenemos un relacionamiento constante con ellos, embajada, etcétera. ¿Cómo lo ves? Mira, yo me parecería correcto si este gobierno o cualquier otro desea mantener relaciones con un país como Irán. Lo que no me parece correcto es que privilegiemos solamente algunos países y dejemos de lado otros contextos de países por esta preferencia ideológica. Irán obviamente no está bien visto por muchos países occidentales, el primero Estados Unidos, pero bien, soberanamente nosotros podemos decidir tener relaciones con cualquier país. Pero mi posición profesional es de que Bolivia debería ampliar su abanico de relaciones sin que el elemento ideológico sea el determinante. Entiendo que puede ser importante, pero jamás determinante. Fíjate tú las relaciones Estados Unidos-México. Cualquiera diría que en lo ideológico no tiene nada que comulgar entre el señor Trump y el señor López Obrador, pero tienen una agenda tan dinámica que realmente hace imposible pensar que esos dos países no puedan tener relaciones diplomáticas. Ese creo que es el mejor ejemplo de que los intereses de los países deben estar por encima de los factores ideológicos. Qué bien. Si tú fueras representante de uno de estos organismos, particularmente de la ONU, ¿sería el narcotráfico tu primera acción para poder activar de pronto una presencia allá? Mira, las Naciones Unidas nos dan un abanico de posibilidades, desde el narcotráfico hasta el comercio justo, todos los temas que puedan beneficiar a países en vías de desarrollo como el nuestro. Hay muchísimos, tú no te imaginas el mundo, el aparato, la arquitectura de organismos que tiene las Naciones Unidas, donde podríamos nosotros sacar provecho. Creo que el narcotráfico es un tema, pero no el único. Nosotros tenemos que promover ventajas o eliminar obstáculos en el comercio, en la OMS. Hay demasiados temas que podrían hacer de Bolivia un actor importantísimo, o por lo menos que esa misión permanente se ocupe y preocupe de una gama de temas que nos hacen a nosotros necesarios en su participación. No podemos mirar el desarrollo o el curso de la globalización desde un escritorio. Tenemos que fomentar mayores relaciones diplomáticas, conseguir mayores aliados en nuestros intereses y finalmente construir relaciones estratégicas. Y creo que las Naciones Unidas da para todo eso. Es decir, si hay una misión que no tiene límites, en el buen sentido de la palabra, es nuestra misión en Nueva York y las misiones multilaterales. Por lo tanto, sería muy aventurero de mi parte tratar de
resumir en uno o dos o tres temas todo lo que se puede hacer en Naciones Unidas. Claro, estás relacionándote con el mundo entero, se abre el abanico plenamente. Ahora estoy reflexionando un poco, el anterior equipo de Naciones Unidas era pues precisamente Sacha Llorenti, Rafael Archondo, y había, ¿no es cierto? Ahí hay un equipo de gente joven, pero además con cierta formación. ¿Cuál habría sido en todo caso en ese equipo no sé, la obra, el trabajo estrella, el relacionamiento estrella de la anterior gestión, algo de lo que tú como diplomático te hubieras sentido orgulloso? Yo creo que el tema de la madre tierra, creo que ha sido, ¿no?, uno de los logros más importantes, la permanente trabajo para conseguir que el agua sea considerada como un derecho humano. Por lo tanto, creo que nos podemos quedar los bolivianos como lo de la madre tierra, como uno de los logros importante. Lo del G77 también va a quedar en la memoria de los bolivianos, pero creo que lo que se viene es mucho más importante de lo que hubo. Creo que la experiencia de Pari podría darle esa diferenciación entre la gestión de Sacha Llorenti y el ex canciller Pari, por la experiencia de este último, tanto como canciller como en la OEA. Y allá, digamos, un país cualquiera, te digo Francia, por decir alguno, tiene así toda una gama de profesionales atendiendo cada una de las áreas. Por ejemplo, habrá uno que se encargue de cultura, otro que se encargue de economía, otro que se encargue de relacionamiento. En lo corto, te digo, hay 6 comisiones en lo corto, porque los subsistemas que te generan las Naciones Unidas son inmensos, pero tenemos 6ª comisión, 6 comisiones. Y esa, no necesitamos hablar de Francia, Verónica. Piensa en Brasil, piensa en Chile, piensa Argentina, en Colombia. Estamos con 3, 4 funcionarios por comisión, mientras nosotros tenemos unas delegaciones de 5 personas, porque por lo tanto no podemos competir en un mundo global con esas diferencias. Por eso digo, la diplomacia no es un gasto, es una inversión. Y el día que los gobernantes de turno lo entiendan, es cuando Bolivia pueda saltar de tener una mirada tan hacia adentro y mirar el mundo como debemos mirarlo para poder aprovechar de él. Álvaro, te agradezco mucho, ha sido un gusto tenerte en el programa. Hasta cualquier momento. Igualmente, Vero, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes inmobiliarios, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos.
pronto vas a descubrir una nueva forma de vivir el entretenimiento. Entra a accessplus.tv o llama al 800 11 11 11 y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estamos tratando de repensar nuestra presencia en la ONU, tratando de reflexionar sobre cuáles deberían ser los aspectos que se deben tomar. Y para ello, qué afortunada soy porque tengo la suerte de poder conversar con uno de los embajadores plenipotenciarios que ya estuvo allá en la ONU, aunque posteriormente existieron una serie de situaciones molestas y difíciles que se llevaron. Sin embargo, para mí es un gusto poder conversar contigo, Pablo Solón. Fuiste en noviembre del 2008, si no me equivoco, ahí fuiste embajador plenipotenciario para temas de integración y además de comercio. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Un gusto, Verónica, un placer de estar aquí para hablar de este tema. Efectivamente, yo fui embajador para temas de integración y comercio en esos años, pero fue sobre todo para negociar el Tratado de UNASUR. Yo recién fui embajador en Naciones Unidas entre el año 2009 y mediados del 2011. Antes, mi función era precisamente la negociación de este acuerdo de integración. Bueno, tú sabes qué aires se respiran allá. Tú has vivido ahí. ¿Cuánto tiempo has estado en Nueva York? 2 años y medio. ¿No concluiste tu gestión? ¿Tu gestión debía haber sido de 5 años? No, yo decidí volver porque mi madre se encontraba mal de salud y le dije en ese entonces al presidente Evo Morales que no cuida de su madre, no cuida de la madre tierra. Entonces, y mi objetivo nunca fue quedarme un periodo entero. Yo creo que es fundamental tener los pies en la tierra, los pies en el país, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Después de eso, obviamente, nos distanciamos totalmente con el presidente Evo Morales por el tema del TIPNIS, ¿no? Claro. A ver, cuando ya estuviste tú allí, cuéntame un poco, ¿cuál es el aire que se respira? Ayer Álvaro del Pozo, diplomático también, me decía que este es un lugar ideal para poder hacer relacionamiento con aquellos países con los que no tenemos una relación internacional, una embajada, en fin. ¿Qué se puede hacer allá? ¿Hasta dónde se lograron proyectos también de nuestro país? Bueno, se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo más a nivel multilateral que a nivel bilateral. Cuando yo estuve allí, logramos aprobar la Declaración del Derecho Humano al Agua, por primera vez desde más de 40 años de la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos. Se aprobó el tema de hacer una conferencia internacional sobre pueblos indígenas. Por iniciativa de Bolivia se declaró el Día Internacional de la Madre Tierra. Se creó un ítem en la agenda de Naciones Unidas que hasta el día de hoy continúa para discutir armonía con la naturaleza. Entonces, uno puede hacer mucho ahí. ¿Qué habría que hacer ahora para ir al grano? Hoy el tema fundamental es la pospandemia. O sea, si uno va a Naciones Unidas, uno tiene que ir a plantear cómo tiene que ser el mundo después de la pospandemia. Porque el mundo ha cambiado debido a la pandemia. Y el foro para discutir esto es Naciones Unidas. ¿Cómo van a ser las relaciones económicas? ¿Qué va a pasar con la deuda externa? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe pasar a nivel de salud con la vacuna? A nivel internacional, ¿cómo se van a crear mecanismos para que quienes menos hemos sido los autores de esta tragedia, sin embargo, hemos sido los que más hemos sufrido y ahora tenemos que tener una política multilateral sobre el tema de la vacuna, del acceso a una vacuna gratis, el tema de la deuda, la condonación, la moratoria, el tema de ver la transferencia de tecnología. Es decir, el mundo va a cambiar a nivel económico. Y debo entender también que tú estarías haciendo una especie de planteamiento de que se debe hacer hasta una sanción a quienes han desencadenado esto. Se deberían crear como mínimo mecanismos de vigilancia para que no vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué tendría que hacer uno, no? Si yo fuera, imaginémonos hipotéticamente. Si tú hubieras sido electo, correcto, yo la misma pregunta le hice a Álvaro del Pozo. Si tú hubieras sido electo, ¿qué sería lo primero que harías?
presentaría un proyecto de resolución que incluiría los aspectos económicos, sociales, ambientales y de salud que se deben considerar a nivel de este mundo post-pandemia. Porque las Naciones Unidas es el foro de todos los países. Y tenemos que cambiar las reglas, porque tenemos que aprender de lo que pasó para evitar que vuelva a ocurrir. Y tenemos que tomar medidas para que no sean los países en desarrollo los que paguen los platos rotos más graves, porque así vamos, ¿no? La ayuda económica es muy buena, pero ayuda económica solamente asistencialista se va a acabar. Y lo que se necesita es una ayuda económica que permita una reactivación estructural de la economía de los países en desarrollo. Y tiene que haber un compromiso de los países desarrollados, de la China en particular, por su responsabilidad en la pandemia, para que esta reactivación económica sea estructural en los países en desarrollo. Tiene que haber un compromiso de transferencia de tecnología. El mundo se ha vuelto un poco más digital. Y aquí hemos visto los graves problemas que tenemos en los países en desarrollo. Pero tiene que haber esa transferencia de tecnología y no lírica. Tenemos que crear mecanismos que permitan que esto llegue a países como Bolivia y muchos países en el mundo. Mira, no sé si es que es por mi rechazo al sistema o no sé qué es, pero yo tengo una visión muy sesgada de la ONU. A mí siempre me ha parecido que la ONU es ahí un canto de sirenas desde donde nunca realmente se consolida ningún compromiso, ningún acuerdo mundial, donde ni siquiera los temas más trascendentes relacionados al medio ambiente se termina de generar un compromiso de todas las partes. ¿O estoy equivocada? O tú has visto, dame ejemplos para que cambie un poco de percepción, dame ejemplos de situaciones en las que se haya llegado a un acuerdo, que haya sido trascendente y que todos lo hayan cumplido plenamente. Tú en parte tienes razón, pero en parte no. O sea, es cierto. Qué bien. En las Naciones Unidas, la mayoría de sus resoluciones no tienen fuerza vinculante. Entonces uno puede decir lo que tú dices. Es un foro donde se discute, pero después no hay un mecanismo que obliga a su cumplimiento. Esa es la falencia de las Naciones Unidas y es algo que lo tenemos que discutir ahora. Porque si queremos prevenir una nueva pandemia, tenemos que tener mecanismos efectivos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y la pandemia está ligada a la destrucción de los ecosistemas. Pero por otro lado, estas discusiones, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración del Derecho Humano al Agua que se logró aprobar cuando estuve allí, son resoluciones que van ganando cada vez más terreno en el ordenamiento jurídico de países, o sea, van generando un norte. Entonces, ya hay esa referencia por lo menos, ¿no? Entonces ya un poco se va utilizando aquello, ya. Ahora, es lo mismo en cambio climático. De un lado es desesperante porque no hay los mecanismos, por ejemplo, para garantizar el cumplimiento. Pero por otro lado, el que haya esa discusión va presionando, va generando un ambiente que va haciendo que se discuta y se vaya profundizando el tema de las medidas para hacer frente al cambio climático. Entonces, es muy importante, yo opino, el tema de las Naciones Unidas con las limitaciones que tiene, ¿no? Es el foro internacional, no hay otro foro, ¿no? Si uno quiere plantear una propuesta multilateral, ¿dónde la llevaría? Solamente puede ser discutida ahí. Y esa es su importancia. Has dicho algo que me ha llamado muchísimo la atención. Has dicho que este virus está íntimamente relacionado con el tema del ecosistema. A ver, aclárame eso un poquito más. O sea, ¿por qué surge el COVID-19? Porque hay una destrucción de los ecosistemas donde viven animales silvestres. Y esto es lo que produce, es la causa de por qué surge este virus, ¿no? En la China, digamos, la explicación más periodística es porque comían una serie de animales, entre ellos el pangolín,
murciélagos y virus que habitan en los animales acaban saltando a los seres humanos. Bueno, pero si nosotros dejamos de destruir el hábitat y dejamos de comernos respetamos los aquello, animales, claro. entonces esos virus que existen normalmente, y hay muchos de esos virus en la vida animal silvestre, se quedarán allí. Entonces, ya, sí. entiendo. Ahora sí te entiendo perfectamente. Los temas de ecosistema, de medio ambiente, ¿son realmente tratados con respeto por la gente de la ONU? Porque empezando por Estados Unidos, que un poco es, empezando a ser la sede, es un poco la cabeza también de todo eso, pues no tiene ningún interés en apoyar. Tú has vivido en Nueva York. Tú sabes lo que es ir a comprar algo. Te ponen 500 bolsas para que lleves 2 pastillas. Es decir, realmente el americano no tiene ningún tipo de sentido, bueno, no sé si todos, no hay que generalizar, pero no tiene ninguna pena por su ecosistema. Bueno, yo creo que va a haber un cambio en la política de Estados Unidos porque ya no va a estar Trump. Biden ya ha anunciado que vuelve al Acuerdo de París sobre cambio climático. Vamos a ver una política de transición energética más favorable a las energías alternativas de parte de Estados Unidos. No es que eso sea suficiente, ni es lo que realmente necesita el planeta necesita mucho más, pero va a haber un avance, yo creo que va a haber un cambio. También veo un cambio en la sociedad americana, es cierto lo que tú dices, cuando uno va a Miami es así, pero yo diría en Nueva York, la corriente más consciente de los impactos del medio ambiente en la sociedad ha ido avanzando a paso muy acelerado, ¿no? Eh, es, en cuanto a productos de consumo, en cuanto a mercados de productos agroecológicos, estos se han ampliado muchísimo. Y es la tendencia que tenemos que ir promoviendo, ¿no? Entonces, yo veo que los temas medioambientales, de cambio climático, de salud, económicos, todos en el fondo tienen que ser discutidos, pero tienen que ser discutidos desde la perspectiva de qué vamos a hacer ahora después de la pandemia o para salir de la pandemia. Claro. Y yo creo que Bolivia puede presentar un proyecto de resolución que atienda propuestas concretas para atender estos diferentes temas y que esta resolución motive el desarrollo de una conferencia sobre la crisis y sobre cómo salir de la pospandemia. Yo estuve allí en el 2009 cuando había ocurrido la crisis del 2008, era la crisis económica, se había caído... Claro, del capitalismo. Wall Street, ¿no? Era terrible. Y entonces se promovió una conferencia para discutir la situación económica y cómo había que salir. Hoy yo veo una situación mucho más grave que la del 2008, porque esta vez es una combinación de crisis, no es solo una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis ecológica. Mira lo que están destruyendo la Amazonía actualmente. Y las Naciones Unidas tiene que cambiar. Y uno de los temas es el que tú planteas. Tenemos que discutir mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo que se acuerda, de lo que se propone. Decide. Sinceramente yo pensaba, te voy a decir así con toda honestidad, yo pensaba que tú te habías salido del tema de tu presencia en la ONU, producto de una decepción de que ahí no veías ningún cambio verdaderamente trascendente, a pesar de los 2 temas y más que ustedes hicieron aprobar en determinado momento. Pero veo en tu verbalización que muy por el contrario, tú todavía crees en la ONU, tú crees que es un espacio en el que se puede trabajar y lograr objetivos, y que inclusive estoy entendiendo que un país tan pequeño como el nuestro puede hacer planteamientos de cambios de agenda y todo aquello. Efectivamente, yo creo que, o sea, que se puede y que se debe hacer, ¿no? Ahora, para mí, ¿cuál es el problema? Y yo se lo dije a Evo Morales en una carta. No podemos ir a hacer planteamientos buenos a nivel internacional y hacer lo contrario en el día a día, en la práctica en Bolivia. O sea, a mí posteriormente me hablaron de la posibilidad hace muchos años de, si fuera embajador, yo dije, no volvería a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un problema. Tiene que haber una consecuencia entre lo que uno dice en Naciones Unidas y lo que hace tu país dentro de casa. Y esa consecuencia no ha habido.
Entonces es muy difícil promover los derechos de la madre tierra y resulta que dentro de tu país no se están cumpliendo, se están violando. Entonces, si queremos tener una No se agenda, predica con el ejemplo. exactamente, si queremos tener una agenda fuerte en Naciones Unidas, aquí, por ejemplo, tenemos que aprobar de una vez por todas la ley que ponga en funcionamiento la Defensoría de la Madre Tierra. Ese es un ejemplo, o sea, tiene que haber una vinculación entre la política multilateral internacional y tus acciones concretas en casa. Pero eso tú sabes que va en contra de una serie de temas económicos, de intereses hasta transnacionales. Y bueno, ahí está, tú mismo estás diciendo, están devastando nuestra Amazonía, la nuestra y la de Latinoamérica. Acá mismo en los Yungas, ya yo siempre digo, Yungas ya es calvo, Subyungas ya es calvo. ¿Por qué? Porque han sembrado tanta coca que se ha destruido todos esos espacios y ya no es esa flora impresionante que se tenía hace 20 años atrás cuando yo iba a Chulumani, qué sé yo. Es decir, hay muchos intereses, ¿no? Bueno, pero está en manos del gobierno. David Choquehuanca, a quien conozco muy bien, vicepresidente, tiene en sus manos la posibilidad de aprobar un conjunto de leyes que ahora sí hagan que haya una coherencia entre lo que estamos aprobando aquí y haciendo aquí y lo que vamos a plantear allí. O sea, yo sé que es difícil, pero es posible y es necesario, más importante que posible, es necesario, porque si seguimos por este camino de destrucción de la naturaleza, pues el futuro es dramático, es trágico. Sin duda. Si tú tuvieras que darle algunas pautas, tips, recomendaciones y hasta consejos a Diego Pari, que ya ayer ha sido posesionado y que hoy día entiendo está rumbo ya hacia Nueva York, ¿qué le dirías? Yo creo que hubiera sido bueno que no sea elegido en una reunión reservada, que se hubiera hecho una discusión amplia sobre cuáles van a ser sus propuestas en Naciones Unidas. Y que se discuta un plan, una estrategia. A mí lo que me preocupa de la ida de Diego Pari es que lo que veo en sus declaraciones es muy, muy pobre, muy poco de qué es lo que va a hacer. Y yo creo que las Naciones Unidas, en la misión que tenemos ante las Naciones Unidas, ordena un poco la política multilateral de Bolivia, porque ahí se sintetizan prácticamente todos los temas. No veo que hasta ahora se haya dado esa discusión en la Cancillería y creo que hay que hacerla. Seguramente habrán otras propuestas. Yo planteo de que el tema ordenador debería ser el mundo post-pandemia en todas las dimensiones económicos, sociales y ambientales. Pero pueden haber otras propuestas, pero tenemos que discutirlas. O sea, la democracia de los pueblos no es hablar a nombre de los pueblos, es escuchar, promover un debate, un diálogo en el país muy rápidamente y acordar e ir a ejecutarlo de manera conjunta. No es una tarea solo del que está en la misión en Nueva York, es una tarea del gobierno en su conjunto y de las organizaciones sociales en Bolivia. Bueno, nuestro relacionamiento con Irán, nuestro relacionamiento con países que no son muy buenos, ¿cómo diría? No son muy bien vistos, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede generar en este instante allá en nuestra presencia en la ONU o nada? No, en Naciones Unidas uno tiene buenas relaciones con todos, ¿eh? Es decir, esos mitos de que si estás con este, entonces eres el enemigo de este, más bien yo en Naciones Unidas no lo he sentido, no solamente que no lo he sentido, sino que hemos tenido relaciones con todos los países, ¿no? Yo me he reunido tanto con, en ese entonces, la embajadora de Estados Unidos, como con los embajadores de otros países que son muy críticos a Estados Unidos, y eso es el multilateralismo. O sea, si no lo vemos así, si vemos de que tenemos que irnos a alinear con uno en contra del otro, yo creo que ahí sí entramos en un error. Nosotros, como Bolivia, tenemos que tener relaciones con todos sin alinearnos ni volvernos los amigos solamente de uno de los bloques.
Esa es una percepción un poco infantil, ¿no es cierto? Estoy con estos, pero no puedo estar con los otros. Si eres mi amigo, no eres amigo del otro. Y creo que tu visión de una amplitud es fundamental. Sin embargo, tampoco tenemos relaciones con Estados Unidos. Después del gobierno de Don Evo Morales, las hemos roto absolutamente. No es cierto. No Lo es que no así. tenemos Ujú. son embajadores, pero relaciones diplomáticas tenemos, Hay ¿no? encargado de negocios todavía, ¿no es cierto? Acá en Bolivia y allá también. Sí, siempre hay encargado de negocios. A no ser de que llegas a una situación en la que cierras la embajada y realmente rompes relaciones diplomáticas, nunca ha sido el caso. Lo que no ha habido es intercambio de embajadores, ¿no? Correcto. Me preguntas, ¿debería haber intercambio de embajadores? Yo creo que sí, Con todos, pues. con todos. O sea, ¿por qué? Porque es bueno el diálogo y la discusión respetando la soberanía de cada país, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que avanzar a restablecer el intercambio de embajadores, que es lo que hace que aparezca o aparente que nuestra relación diplomática estuviera quebrada, pero no es que está realmente quebrada esa relación diplomática. ¿Qué temas pendientes dejaste? Tú estabas en esta comisión, bueno, estabas encargado como embajador plenipotenciario de integración y comercio. ¿Qué temas quedaron pendientes durante tu gestión? Bueno, ahí me llevas a hablar de otro tema que es muy importante, que es UNASUR, Uh-huh. que es la Unión de Naciones de Sudamérica. Cuando negociamos este tratado, lo negociamos con todos los países de Sudamérica que tenían gobiernos de derecha o gobiernos más progresistas. Y el tratado en sí mismo no es un tratado ideológico. Sin embargo, este acuerdo de integración empezó a ser utilizado ideológicamente y políticamente por un sector versus el otro sector. Y ahora tenemos que UNASUR no funciona. Entonces, yo creo que es fundamental. ¿Se puede reactivar eso? Sí, si cambiamos de orientación. O sea, si dejamos de ver como un terreno en el cual queremos copar ideológicamente UNASUR en función No va a de lo avanzar. que dice el gobierno de turno, no va a avanzar, porque van a haber otros gobiernos en otros países que tienen otra orientación. Y los procesos de integración son entre Estados, no entre gobiernos, y tienen que poder subsistir a pesar de los cambios políticos que se pueden presentar en uno u en otro país, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en fin. Entonces, para mí, la reconducción de UNASUR es uno de los temas fundamentales, porque UNASUR puede desaparecer, pero se necesita un proceso de integración sudamericano, pero de estados. Se cometió un error al tratar de politizarlo, este proceso, durante el gobierno de Evo Morales. Y bueno, así ha sido también en el anterior gobierno, lo han desprestigiado plenamente, se han mofado de las instalaciones que se habían construido, en fin, o sea, no se ha llegado a entender precisamente por ese sesgo de politización que se ha dado. Mi última pregunta, cuéntame, ¿cuánta gente es parte de esta nuestra, no sé cómo se llamaría, nuestro equipo en UNASUR? ¿Cuánta gente es? ¿Cuántos eran ustedes, por ejemplo? Bueno, nosotros en ese entonces éramos 3 personas que negociábamos el tratado y le correspondió a Bolivia presidir la negociación. A ver, ¿estamos hablando de Sacha Llorenti, de Rafael Archondo y de ti? No. No. En ese entonces estábamos Noni Arauco y Mauricio Dolfer. Éramos los 3. Y el secretario pro tempore de UNASUR era mi persona. Y yo presidía la negociación de los 12 países. ¿Y no sentías que era un equipo muy pequeño ante desafíos tan grandes y tanta suerte de temas para tratar? Era un equipo pequeño, pero era muy efectivo. O sea, yo estoy en contra de crear cargos y andar con... O sea, ¿no recomendarías que ahora se genere más equipo? Primero hay que desarrollar propuestas, hay que contenidos, ¿no? Obviamente en Naciones Unidas, digamos, nuestro equipo
llegó a ser de unas 7 personas, incluyendo la persona administrativa, y ahí para atender todas las comisiones es poco, ¿no? Pero lo fundamental es la propuesta, porque puedes llenar de cargos y cargos, ¿para Sin qué? propuesta, claro. No sirve, ¿no? Hay misiones en Estados Unidos que obviamente tienen 40, 50 Me imagino. funcionarios, son de países en desarrollo, no hablo de los países desarrollados, pero viven ahí y no hacen nada que parasitan. Quede, que perdure, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Tenemos que discutir las propuestas. Yo lo invito a Rogelio Maita, lo invito a Diego Pari, invito a todos a que hagamos una discusión sobre la política multilateral y la política internacional de Bolivia. O sea, basta de querer manejar las cosas de una forma no abierta, no inclusiva. Tenemos diferencias, pero somos Bolivia, ¿no? Así es. Así es, somos Bolivia. Pablo, te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempo para poder conversar con nosotros. Muy interesante. Le voy a pasar el link a Diego Pari, le voy a pasar el link a todos los que han estado involucrados y están involucrados en este momento, a Rogelio Maita, en fin, para que vean que todavía hay mucho por hacer y hay muchas iniciativas. Gracias, de verdad. Un gusto y hasta una próxima oportunidad. Gracias, un gusto. Bueno, así hemos ido de alguna manera tratando de comprender qué viene de aquí en adelante y nosotros los bolivianos seguramente tendremos la posibilidad de ver cuál va a ser el desarrollo que se va a dar en nuestro país y que el desarrollo que se va a dar en nuestra representación, que creo que es tan importante en este espacio. Un abrazo, hasta el día de mañana.